Hola niños, ¿cómo están? Les saluda la Miss Katy, espero que se encuentren muy bien. Les envío un saludo a cada uno de ustedes. En esta oportunidad, niños, vamos a aprender acerca de los sinónimos. Vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal, para lo cual tienes que participar, como siempre lo has hecho, en clases. Bien, niños, como recordarás, este tema ya lo hemos trabajado anteriormente, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los sinónimos, niños? ¿Qué son los sinónimos? ¿Qué puedes recordar acerca de esto? Pues sí, son todas aquellas palabras que tienen el mismo significado o parecido, pero que se van a escribir de diferente manera. Correcto. Como por ejemplo, niños, ¿qué sinónimos conocen? Ya, muy bien. También puede ser estudiante, alumno, ¿qué más? Difícil. ¿Cuál es su sinónimo de difícil? Complejo. De casa, ¿cuál es su sinónimo? Vivienda. Muy bien. Y entre otros sinónimos que hemos aprendido también anteriormente, ¿cierto? Bien, aquí te presento varias actividades, varios ejercicios de sinónimos y vamos a comenzar por esta parte. Dice, número 1, marca el sinónimo de la palabra que está subrayada. Empezamos. Número 1, dice, el profesor reprendió a los alumnos. En este caso, la palabra que está subrayada es reprendió. ¿Cuál es su sinónimo, niños? ¿Sorprendió? No, ¿cierto? ¿Amonestó? Podría ser. A ver, veamos las siguientes alternativas. C, retribuyó. D, apenó. O E, encomió. ¿Cuál es el sinónimo de reprendió? Amonestó, ¿cierto? Amonestó. Por lo tanto, voy a marcar la letra B. Es decir, que los reprendió. ¿A quiénes? A los alumnos. ¿Los reprendió o los amonestó? Siguiente. Número 2. No te enredes con ese problema. ¿Cuál es el sinónimo de la palabra enredes? A. Desarrolles. ¿No te desarrolles con ese problema? No, ¿cierto? No te embrolles con ese problema. No te apliques con ese problema, no te quites con ese problema o no te engañaste con ese problema. No tiene coherencia, ¿cierto? Por lo tanto, ¿cuál es el sinónimo, niños, de esta palabra? ¿Cuál crees que sea? Embrolles. Embrolles. ¿Y qué significa embrolles? ¿O vendría a ser lo mismo? No te enredes, no te confundas. Por lo tanto, este es el sinónimo de la palabra enredes. Continuamos. Número 3. El incendio ocurrió por negligencia de los vecinos. En este caso, ¿cuál es el sinónimo de negligencia? Descuido, inteligencia, casualidad, urgencia o culpa. ¿Cuál es? Descuido, muy bien. Por lo tanto, vamos a marcar la letra A. El incendio ocurrió por descuido de los vecinos, correcto. Siguiente, número 4. En este restaurante se atienden o te atienden con celeridad. ¿Cuál crees que será el sinónimo de la palabra celeridad? A, lentitud. B, prontitud. C, cortesía. D, inactividad. O E, alegría. ¿Cuál crees que es su sinónimo? Prontitud, niños. Es prontitud. En este restaurante te atienden con prontitud, o sea, con rapidez. Siguiente, número 5. El proyecto que te presentaste, o que presentaste, mejor dicho, ha sido revisado minuciosamente. En este caso, el sinónimo de minuciosamente que está subrayado, ¿cuál será? A, ordenadamente. B, distraídamente. C, apresuradamente.
D, meticulosamente, o E, desordenadamente. ¿Cuál es el sinónimo de esta palabra, niños? Meticulosamente, correcto. Esta es el sinónimo de minuciosamente, que quiere decir que lo ha presentado, o mejor dicho, ha sido revisado detalladamente o meticulosamente. Bien, terminamos esta parte, este tipo de ejercicios. Ahora vamos a continuar con la otra actividad, donde vamos a subrayar el sinónimo de las palabras que están en rojo. El primero es afirmación. ¿Cuál será su sinónimo? Encaramiento, ascensión, aseveración o asilo. ¿Cuál es el sinónimo de afirmación, niños? Aseveración, correcto. Lo vamos a subrayar. Siguiente, número 2, perseverante. ¿Cuál será su sinónimo de esta palabra? A, duro, B, asiduo, C, inconstante o D, asignado. ¿Cuál es de perseverante? Asiduo, correcto. ¿Qué significa ser constante para poder lograr una cosa? 3. Conceder. ¿Cuál es el sinónimo de esta palabra? A, determinar, B, otorgar, C, señalar o D, conducir. ¿Cuál es su sinónimo, niños? Correcto, la letra D, otorgar. Ya está. Siguiente, ¿cuál es el sinónimo de la palabra decorar? A, ayudar, B, pensar, C, adornar o D, alabar. Muy fácil, ¿cierto? ¿Cuál es? Adornar. Lo subrayamos. Siguiente, la palabra certidumbre. ¿Cuál es su sinónimo? A, verdad, B, duda, C, incertidumbre o D, autoridad. ¿Cuál crees, niños? ¿Cuál será? La letra A, verdad. Siguiente, A. Siguiente palabra, adversidad. A, confuso, B, fortuna, C, fatalidad, D, afable. ¿Cuál de estas letras es su sinónimo de esta palabra? ¿Cuál será? Fatalidad, ¿cierto? Bien, lo subrayamos entonces esta palabra, fatalidad o adversidad. Y por último, la palabra afable. ¿Cuál será su sinónimo? A, malvado, B, amigable, C, tedioso, D, cansado. ¿Cuál crees que es su sinónimo? Amigable. Amigable o afable. Correcto. Bien, niños, y por último vamos a desarrollar este tipo de ejercicios en lo cual vamos a marcar la palabra que no tenga relación de sinonimia. Es decir, que dentro de estas letras hay una palabra que no es sinónimo de esta palabra que está con color rojo. Bien, número 1, añadir. Sus sinónimos son los siguientes, pero hay uno que no es. ¿Cuál será? A, agregar, B, mermar, C, incrementar, D, sumar, E, aumentar. ¿Cuál es la palabra que no es sinónimo de esta? ¿Cuál es, niños? ¿Cuál crees que sea? La palabra mermar, lo cual es todo lo contrario, ya que esta significa disminuir. Siguiente, conjetura. ¿Cuál no será sinónimo de esta palabra? A, suposición, B, hipótesis, C, presuposición, E, presunción o E, demostración. ¿Cuál no es sinónimo de esta? Correcto, la palabra demostración. Siguiente, número 3, obsoleto.
¿Cuál de ellas no es sinónimo de esta palabra? A, anticuado, B, viejo, C, antiguo, D, moderno o E, desusado. ¿Cuál es cuál no es el sinónimo, niños? ¿Cuál no será? Moderno, correcto. Marcamos la letra D. Moderno porque no es sinónimo de obsoleto. Número 4. Encandilado. ¿Cuál es la palabra que no pertenece aquí? A, maravillado. B, fascinado. C, desinteresado. D, impresionado. O E, ilusionado. ¿Cuál no es el sinónimo, niños, de esta palabra? Desinteresado, correcto. Siguiente, la palabra afirmar. ¿Cuál de estas no será el sinónimo de afirmar? A, acontecer. B, asegurar. C, aseverar. D, confirmar. O E, certificar. ¿Cuál no es el sinónimo de afirmar, niños? Muy bien, acontecer, correcto. Y por último, la palabra procaz. ¿Cuál no es el sinónimo de esta? Veamos. A, atrevido. B, insolente. C, desvergonzado. D, discreto. O E, irrespetuoso. ¿Cuál no es el sinónimo, niños? La letra D, discreto, ya que es todo lo contrario de estas palabras. Bien, niños, ya hemos identificado los sinónimos. De esta manera concluimos con la clase. Hasta otra oportunidad. Cuídense mucho.